¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, nos corresponde continuar con el órgano de administración de la sociedad anónima, el directorio. Así se denomina justamente este órgano de administración en este tipo social que en este conjunto de clases venimos abordando o viendo. Eh, es una clase extensa, por ende no me quiero extender mucho en el preámbulo, pero no quería tampoco empezar sin subrayar la importancia que tiene el directorio en una sociedad anónima. Y en tanto la sociedad anónima ya es uno de los tipos sociales, el tipo social por excelencia, el que mayor estructura, regulación, capacidad de inversión, impacto en el mercado, por ese y por muchos otros motivos, es el tipo social de más trascendencia dentro de los que nosotros venimos viendo en clase. Además es el que permite canalizar digamos, relaciones internacionales, multinacionales de distintas personas jurídicas de carácter comercial, a través de pool, holding, etcétera, y con un fuerte impacto en lo que es el sentido económico de los países y demás. Ver el directorio y señalar, destacar la fuerte importancia que tienen en cuanto al desenvolvimiento, en cuanto al funcionamiento de una sociedad anónima, de alguna manera nos está alertando, bueno, ojo, empezamos a ver aquel órgano dentro de la sociedad anónima que de alguna manera permite o le da cuerpo a esa importancia a la que nos referimos cuando hablamos de sociedad anónima. Es decir, bueno, está bien, es muy importante la sociedad anónima en cuanto a cómo se desenvuelve, en cuanto a cómo funciona en la realidad. Lo tengo claro, permite estos conglomerados corporativos de distintos países, etcétera. Pero, ¿cuál es el secreto dentro de la estructura de una sociedad anónima para que esa importancia pueda realmente ser tal? Bueno, el directorio. El directorio, desde el punto de vista funcional, es el núcleo duro de una sociedad anónima. Desde el punto de vista estructural, en donde se permite que una sociedad anónima funcione en la realidad como funciona, en el directorio. Ahí va a estar el secreto. Pues nosotros, por supuesto, que vamos a tener órganos de fiscalización y órganos de gobierno con sus características particulares dentro de una sociedad anónima. Pero fíjense que el órgano de fiscalización o control dentro de una sociedad anónima tiene una regulación en común con la SRL. No en todos los casos, por supuesto, tenemos SRL que se constituyen sin un órgano de control en particular, pero en los casos de sociedades de responsabilidad limitada por un capital social igual o mayor al previsto en el inciso 2 del artículo 299, bueno, ya tenemos ahí una SRL y una SA que tienen un mismo órgano, o está regulado su órgano de control o fiscalización, tiene una regulación en común. En cuanto al órgano de gobierno, por supuesto que va a haber grandes diferencias, como van a ver el miércoles con Eleonora, en cuanto a cómo se maneja una asamblea ordinaria o extraordinaria en una sociedad anónima, pero también van a tener cosas en común con el órgano de gobierno de la SRL. ¿Hay diferencias marcadas? Sí, pero tienen cosas en común. Ahora, el directorio, como órgano distintivo de la sociedad anónima, no se parece en nada a lo que venimos viendo con relación a órganos de administración en los otros tipos sociales. Por ende, de ahí es de donde yo me valgo, donde yo me baso para poder afirmar, bueno, el secreto en cuanto al funcionamiento de una sociedad anónima, puertas adentro y hacia afuera y hacia terceros y hacia el mercado, está dentro de la regulación del directorio. Una definición, digamos, técnica para que ustedes, ahora la voy a explicar, pero la leo primero porque responde un poquito a una precisión un poco más marcada en lo que tiene que ver a lo técnico y jurídico, ¿no? Es aquel órgano que desarrolla la actividad interna y externa, como decíamos, de la sociedad, decidiendo y ejecutando, decidiendo puertas adentro y ejecutando hacia adentro también decisiones y hacia afuera, fundamentalmente, los negocios de la sociedad en el día a día, ¿no? Es lo que le permite a la sociedad funcionar en el día a día. Por eso ahora vamos a ver que uno de los caracteres es su permanencia. Disponiendo de obligaciones, acá esta parte quizás es más borrosa, lo voy a decir así. O sea, realizando las obligaciones y recibiendo las obligaciones que terceros tienen para con la sociedad, ¿de acuerdo? Que básicamente lo que está diciéndonos es que el directorio tiene un funcionamiento interno dentro del seno de la sociedad y externo, que es el que más habitualmente, o el primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de un órgano de administración. Bueno, la administración es la representación de la sociedad para con terceros, sí, pero también cumplen roles y lo vamos a ir desarrollando en el funcionamiento interno de la sociedad, ¿de acuerdo?
Pero eso es el directorio, es el órgano de administración, lo que permite desenvolver el objeto social, que se transforma ya en actividad, de la sociedad en el día a día. Veamos sus caracteres. Una serie de caracteres que nos permiten clasificar, una suerte de tipología, que nos permite clasificar todos los órganos de las sociedades que venimos viendo, ¿no? Necesario, innecesario, típico, atípico, permanente, no permanente, colegiado o unipersonal. Quizás con el último se merece una aclaración, lo voy a hacer. En cuanto a la necesidad, lo dicho, es necesario porque no puedo constituir una sociedad anónima de forma regular sin que tengamos previsto en nuestro contrato social un directorio. Y no cualquier directorio, sino un directorio típico, ahora vamos a avanzar, pero es necesario que tengamos en nuestra sociedad anónima establecido como órgano de administración un directorio. Si yo no tengo un directorio, en tal caso podré tener una persona jurídica, pero no va a ser una sociedad anónima regularmente constituida. En tal caso, quedaré sometido al régimen previsto en la sección cuarta, capítulo primero de la Ley General de Sociedades, es decir, las sociedades libres o residuales, que ya sabemos que a partir de la reforma se ha quitado la consecuencia de su invalidez, de su nulidad, pero tiene un estatuto diferente a una sociedad regularmente constituida, máxime cuando hablamos de una sociedad anónima, de pasar a la regulación, estructura de una sociedad anónima, que se me permite el término un poco quizás exagerado, es un monstruo en cuanto a las pautas regulatorias, pasamos a una sección más bien genérica, con un estatuto bastante precario, que si bien no invalida a la persona jurídica, las disposiciones tienen un alcance totalmente distinto en las sociedades libres o residuales que en la sociedad anónima. Y es típico porque además yo no puedo constituir cualquier órgano de administración. Tengo que constituir un órgano que cumpla con los requisitos previstos para el directorio en la Ley General de Sociedades para sociedades anónimas. Hay un principio de tipicidad. Mi directorio se debe ajustar a los requisitos. Obviamente va a haber un margen sobre el que yo puedo operar como consocio fundador de una sociedad anónima, pero siempre tengo que ajustarme a los parámetros establecidos por la ley en lo que respecta al directorio de mi sociedad anónima. ¿Es permanente? Sí, es permanente porque, como vimos en la definición, no se convoca de vez en cuando para operar. Vamos a ver que esto después se matiza un poco, pero en principio se necesita que el directorio funcione todos los días para llevar adelante la actividad de la sociedad. Si no tenemos un órgano de administración que desenvuelva sus funciones diariamente, la sociedad no es viable. Por eso, en principio, el directorio es permanente. Vamos a ver que esto de la permanencia, en definitiva, no implica que el directorio como tal, ya cuando avancemos vamos a ir afilando un poquito el lápiz, afinando el lápiz y puliendo en detalle. Pero vamos a ver que tiene distintas herramientas, brazos dentro de su estructura que le permiten que el directorio propiamente dicho no se convoque todos los días, sino que tenga recursos estructurales que permitan llevar adelante su función diariamente sin la necesidad, justamente, insisto, de que se convoque el directorio en sí todos los días. Y es colegiado. Colegiado en este sentido un poco confuso la adjetivización que señala el manual, porque en algunos supuestos, no los que está previsto en el artículo 299, inciso segundo de la Ley General de Sociedades, sino en los que justamente no configuran esta situación de un capital social de la sociedad anónima mayor a 10 millones de pesos, en ese caso no va a ser posible un órgano, un directorio unipersonal. Pero en los otros supuestos, fuera del 299, inciso segundo, sí puede haber un unipersonal. Entonces, ¿por qué lo de colegiado? Bueno, colegiado más bien en el sentido de que todas las decisiones que se tomen en el directorio, aún en el caso de unipersonal, van a tener que ser expuestas, ventiladas, explicitadas en el libro de actas del directorio, aún siendo compuesto por un único integrante. No es que va a poder simplemente con la manifestación de la ejecución del acto va a bastar para el único integrante del directorio unipersonal, que obviamente no tiene que estar, una vez más lo digo, configurado en el artículo 291, inciso segundo. Pero aún el de una única persona va a tener que exponer los motivos que llevaron adelante o motorizaron un poco la decisión. Esto se vuelve más entendible en el caso de una estructura pluripersonal, o sea,
de más de 2 personas. 2 o más personas, no pueden ser 2 porque tienen que ser impares justamente, entonces siempre hablamos de 3 personas o más. Porque naturalmente en su funcionamiento, que va a estar regulado en el estatuto, se aprecia que tiene que haber, al ser más de una persona, tiene que haber una forma en que se organice y se explicite cómo es que se construyó la voluntad del órgano de administración. Entonces ahí es más claro la necesidad de tener que volcarlo en un libro para ver cómo es que actuó cada uno de los integrantes de este directorio. Pero no importa, más allá del pluripersonal, también en el caso, una vez más lo digo, del unipersonal, va a ser necesario exponer los motivos dentro del libro del acta de directorio. Entonces, acá tenemos 4 caracteres por los cuales nosotros podemos destacar las cualidades más importantes de este órgano en comparación con los otros. ¿Cómo está compuesto? Está compuesto, esto es sencillo, por directores, quizás no es tan sencillo, que estos directores pueden ser personas físicas, lo lógico, pero también tiene dicho la jurisprudencia y la doctrina que el director puede ser una persona jurídica. Ah, bueno, pero ¿cómo una persona jurídica? No, es una ficción jurídica. Una persona jurídica, si bien tiene perfeccionada justamente su naturaleza, su personería, ¿cómo opera? ¿No? Bueno, en los casos en los que se postule o proponga, designe, ese es el verbo, designe, como director a una persona jurídica, naturalmente lo va a hacer a través de su representante legal. Entonces nosotros tenemos una sociedad anónima que está constituida, que tiene un directorio de 2 o más personas, o 3 o más personas, y designamos que uno de los integrantes del directorio sea una persona jurídica. Ese rol lo va a desempeñar el representante legal de esa persona jurídica que tiene la calidad de director. Espero haber sido claro. El número, lo dicho, puede ser unipersonal o pluripersonal. La pluripersonalidad va a ser obligatoria en los supuestos del 299, inciso segundo. Plazo. O sea, ¿cuál va a ser la extensión del cargo, ¿no? En el tiempo? La norma general es que el término máximo es de 3 ejercicios. Ahora, hay un supuesto de excepción donde el plazo, esta regla, se puede extender, que es cuando el director es designado no por la asamblea, que es el órgano que habitualmente designa a los directores en una sociedad anónima, sino que, haciendo uso de facultades legales establecidas, el Consejo de Vigilancia, esto lo tuvieron que haber visto oportunamente, el Consejo de Vigilancia designa al director. Cuando es este órgano de fiscalización, el Consejo de Vigilancia que designó a los directores, entonces se permite que el plazo del cargo dure hasta 5 años. Acá la unidad de medida cambia entre un artículo y otro. 3 ejercicios, fíjense que acá se mide en cuanto al ejercicio contable, ¿no? Que suele ser de 12 meses también, pero bueno, nada obsta que pueda haber un desfasaje y no coincida con el año calendario. El ejercicio contable puede no coincidir con el año calendario, pero bueno, tenemos acá justamente una simetría en cuanto a la unidad de medida, en unos ejercicios y en otros años. Lo que tiene dicho la jurisprudencia es que tiene que interpretarse como ejercicio. Donde dice 5 años, debo decir 5 ejercicios. Lo que pasa es que habitualmente el ejercicio dura 12 años y se da la particularidad, entonces pueden ser hasta 5 años. Pero ante la duda, ante la dificultad interpretativa, lo que debe primar es la unidad de medida dada por el ejercicio contable. Insisto, el plazo puede ser como máximo, lo puedo poner de un ejercicio, de 2 ejercicios, pero el máximo es 3, ¿de acuerdo? Eso es donde va a estar previsto en el estatuto. ¿Podemos romper o salir de esta regla general? Sí. ¿Cuándo? Cuando el director es designado por el Consejo de Vigilancia. Ah, ¿el Consejo de Vigilancia puede? Sí. ¿Y cómo puede el Consejo de Vigilancia? Porque la ley le da esa facultad. Entonces, si el estatuto adopta o toma esa facultad, el Consejo de Vigilancia, en cumplimiento de esta facultad legal y convencional, puede designar directores y en ese caso también el estatuto puede prever que el plazo de su cargo dure más que 3 ejercicios y hasta 5. ¿Se pueden reelegir? Sí, se pueden reelegir, no hay límite para nominar en forma sucesiva, lo puedo hacer, o por lo menos eso es lo que se interpreta de la lectura de la ley. Podemos designar, más allá de la limitación en cuanto a la cantidad de tiempo, va a haber que someterse a la reelección al procedimiento adecuado, porque uno dice, bueno, pero entonces si se permite la reelección,
¿Por qué no me dejaron designarlos por plazo más amplio? Bueno, porque hay todo un procedimiento para la designación a las cuales nosotros tenemos que someternos y que va a tener incidencia los distintos, bueno, cada uno de los accionistas que conforman la sociedad. Entonces, que nosotros lo podamos reelegir de forma sucesiva no quiere decir que sea lo mismo de que el cargo sea de término, ¿no? Hay una diferencia sustancial. Permitirnos a nosotros llevar a cabo el procedimiento de elección, que es donde los socios hacen valer sus intereses a través de la designación de aquellos directores que entienden que de alguna manera representan justamente su orientación o su interés. Se lo puede revocar, esto es importante, si bien la reelección no tiene límite, también la Asamblea puede revocar la designación sin necesidad de expresión de justa causa. Ahora, en cuanto a su instrumentación, cuando se intenta revocar la designación de un director, el directorio a pedido va a ser, o va a estar, o tiene como obligación, convocar esa asamblea en la que se va a decidir justamente esta cuestión. Naturalmente, bueno, hay distintas formas de canalizarnos, creo que lo menciono más adelante, pero hay supuestos en donde compete a las asambleas ordinarias y hay supuestos en donde compete a asambleas especiales. Ya lo vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar para no confundirle. También está la figura del director suplente, esto es facultativo, no es obligatorio, lo podemos poner o no dentro del estatuto. El motivo es que naturalmente podemos encontrarnos ante una situación de incapacidad o imposibilidad de los directores que puede ser tanto transitoria como permanente. ¿De acuerdo? Si es transitoria, la suplencia va a ser transitoria. Ahora, si es definitiva la incapacidad o imposibilidad de ejercer el cargo por parte del director original, bueno, la designación del suplente va a ser definitiva también. Es importante mencionar, bueno, lo voy a mencionar porque ahí está el tipo de responsabilidad en el último ítem, ¿no? Lo menciono. Carácter facultativo de la prevención, lo dicho, o sea, no es obligatorio, salvo en los casos en los que, como ustedes habrán visto en la clase que abordamos órgano de fiscalización, en la sociedad anónima se prescinda de la constitución de una sindicatura. Lo podemos prescindir por distintos motivos. Podemos constituir un consejo de vigilancia, etc. Ahora, en los casos que se prescinda de una sindicatura, bueno, en estos casos, en vez de ser facultativo, tiene que ser obligatorio la disposición de directores suplentes en el estatuto y la elección de los mismos. ¿Por qué? Porque si hay una incapacidad o imposibilidad de alguno de los directores originales y no tenemos sindicatura, queda acéfala la sociedad anónima hasta que nombremos uno o varios directores nuevos. Y esto es lo que remarca la importancia del órgano que estamos viendo. No puede una sociedad anónima quedarse sin directores durante determinado tiempo, porque son los que llevan o permiten que la actividad de la sociedad se realice en el día a día. No hay tiempo para que nosotros podamos designar uno nuevo. Eso tiene que estar previsto. En una sociedad en donde sí hay sindicaturas, ante incapacidad o imposibilidad, está previsto que el síndico o algunos síndicos asuman ese rol administrativo hasta que se solucione la designación de un nuevo director o de nuevos directores. Entonces, para desatar este nudo, si no tenemos sindicatura, esto no es facultativo, sino obligatorio. La designación, como dije, puede ser transitoria o definitiva, dependiendo de la naturaleza de la incapacidad y el tipo de responsabilidad. Los directores suplentes no tienen ningún tipo de responsabilidad. Vamos a ver cómo esto varía, porque los directores originales tienen una responsabilidad solidaria y ilimitada. Ahora, los directores suplentes no responden en forma solidaria y limitada por los actos realizados por los otros directores, porque no asumieron efectivamente y formalmente el cargo. Hasta que no asuman formalmente como, o sea, son suplentes, pero hasta que no asuman esa función por incapacidad o imposibilidad, insisto, de otro director, entonces no tienen ningún tipo de responsabilidad sobre los actos que se están realizando. Obligaciones de los directores. Bien, los directores tienen que cumplir con la premisa general establecida en el artículo 59, en la parte general de sociedades, de cumplir los parámetros de un buen hombre de negocios. Esto es un concepto amplio que ya lo hemos abordado en su momento y no quiero perder tiempo tanto para seguir explicándolo porque la clase es muy larga, pero naturalmente no tiene que haber ni culpa ni dolo
ni abuso de autoridad en el desarrollo de sus funciones. Digamos que estos tres ejes son los que estructuran el concepto general de que es un buen hombre de negocio. A estas obligaciones generales que hacen a todos los administradores de sociedades, cualquiera sea su tipo, se le agregan las obligaciones establecidas a este tipo en particular, en lo que tiene que ver con la coadministración, en lo que tiene que ver con la representación. La ley se encarga de establecer algunos requisitos puntuales para los directores en una sociedad anónima. A su vez, una obligación novel para lo que venimos viendo, que es típica de los directores de una sociedad anónima, es que va a tener que prestar una garantía a favor de la sociedad por los posibles daños y perjuicios que se puedan generar en el desarrollo de su actividad. Si yo quiero ser director de una sociedad anónima, tengo que depositar. La ley no va a establecer el monto, esto se va a ir actualizando a través de resoluciones bueno, se me fue ahora. Me sale la IGJ, pero sí, la IGJ, no, estoy bien, de la IGJ, donde va a ir actualizando, una cuestión inflacionaria, una cuestión necesaria de actualización, por el mero correr del tiempo, los montos, ¿no? O el monto que va a tener que depositar en garantía un director para poder cumplir, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Porque de alguna manera también nos permite visualizar la importancia de este órgano en el desarrollo, en el impacto que tiene en la sociedad internamente y dentro del mercado, ¿no? Fíjense que bueno, la sociedad anónima es importante dentro del mercado y en cuanto a su funcionalidad, los directores son fundamentales. Entonces, lo que pueden llegar a dañar los directores puertas adentro y puertas afuera, bueno, está representado en esa exigencia tan elocuente de una garantía antes de poder empezar a desarrollar sus funciones, ¿no? También se exige, no a todos, ahora vamos a ver, que tengan una residencia efectiva en el país. En el caso de órganos de directorios pluripersonales, lo que se va a exigir es que la mayoría absoluta de los directores tengan domicilio en el país. Los que el resto, bueno, pueden tener un domicilio en otro país, pero van a tener que constituir un domicilio especial a los efectos de las notificaciones, especialmente en lo que tiene que ver con estas responsabilidades, ¿no? Entonces, el criterio general es que tienen que tener, especialmente en el unipersonal, tienen que tener residencia en el país. Si estamos hablando de un pluripersonal, la mayoría absoluta tiene que tener residencia en el país y el resto tienen que por lo menos tener un domicilio constituido para las notificaciones. Esto a grandes rasgos las obligaciones, donde, digamos, destaca esta cuestión de la garantía distinta a quienes ocupaban cargos administrativos o en los órganos de administración y en los otros tipos sociales. ¿Pueden renunciar los directores? Sí, pueden renunciar. El principio general es que pueden renunciar en cualquier momento que a ellos les parezca. Claro, hay, digamos, cierta limitación a esta facultad que le otorga la ley. No puede renunciar cuando sea considerada su renuncia intempestiva, es decir, cuando en el desarrollo de sus funciones en un momento muy delicado, en una situación muy particular, decide dejar acéfala. Esto mayor importancia tiene cuando ese administrador en particular, ese director en particular, tiene una función especial para la cual de alguna manera fue convocado y en el medio del desarrollo de algún acto que tenga que ver esa función, decide abandonar, decide renunciar, o en el caso de directorios unipersonales. En esos casos la intempestividad es mucho más notoria y deja a la sociedad sin sus servicios en un momento particular. Entonces, justamente este rasgo de no ser tempestiva la renuncia se va a dar por la coyuntura, por el momento en el que decide canalizar la renuncia. Y después que no haya dolo, o sea, una intención que a través de su renuncia se genere un daño a la sociedad, que también va a estar muy, o sea, la configuración de la intempestividad o del dolo va a estar atado naturalmente al contexto en el que se está desarrollando esta facultad. La renuncia, así como la designación, tiene que ser inscrita en el registro, so pena de que sea inoponible para terceros, ¿no? Los actos que pueda haber generado un administrador con posterioridad que no fue inscrita su cesación en el registro,
bueno, van a ser imputables a la sociedad porque no es oponible esa pérdida de calidad de director ante tercero por no haber cumplido con el procedimiento de inscripción justamente de la renuncia del director. Entonces, como la designación es necesario publicarla, inscribirla para que sea oponible a terceros, también su renuncia para que esa calidad justamente se le pueda imputar a terceras personas. En cuanto ya al funcionamiento interno del directorio, bueno, las reuniones del directorio, especialmente en lo que tiene que ver con la composición pluripersonal del mismo, se tiene que reglamentar. Entonces, nosotros tenemos varias personas, varios integrantes en el directorio, tenemos cómo funcionamos, cómo nos constituimos y cómo funcionamos. Se convoca al directorio. Si ustedes me permiten, voy a hacer una afirmación que no es técnicamente correcta para que tengan una idea. Dentro del directorio hay como un órgano de gobierno, que sería el directorio propiamente dicho. Y después vamos a tener, de alguna manera, dentro de su estructura, la posibilidad de contar con herramientas más ejecutorias. Porque, fíjense, el directorio en sí, en el reglamento, en el estatuto se debe reglamentar en qué momentos se va a convocar y la forma en la que se va a convocar. Es decir, quién lo debe ser, a través de qué mecanismo, en general el encargado, no, en general no, el encargado de llevar adelante la convocatoria de las reuniones del directorio va a ser el presidente del directorio. Entonces, esto se establece en el propio estatuto, es decir, de los integrantes del directorio, uno de esos directores va a adquirir la calidad de presidente y va a tener una serie de competencias especiales que hacen a este rol, ¿de acuerdo? Una de esas competencias especiales es convocar las reuniones de directorio, en el momento y de la forma que lo establezca el reglamento del estatuto. ¿Existe la posibilidad de que no llevemos adelante el procedimiento previsto en la reglamentación? Sí. ¿Cuándo? Cuando hay una autoconvocatoria. ¿Qué es una autoconvocatoria? Cuando concurren al lugar, a la reunión, todos los directores, no habiendo cumplido con el procedimiento de notificación, sino que concurren de forma informal, naturalmente tenemos que organizar de alguna manera vamos a saber que tenemos que ir determinado día a determinada hora, pero en vez de hacerlo cumpliendo con las formalidades del reglamento, lo hacemos de una manera informal, llegamos todos al lugar donde se sesiona, en el horario y en la fecha correspondiente, y todos al mismo tiempo prestamos consentimiento con el orden del día. ¿Qué es un orden del día? Lo tenemos que ya saber a la altura esta del cuatrimestre. Es un listado de ejes sobre los que va a versar la reunión, sobre los que se va a debatir y a decidir en la reunión. Si nosotros estamos todos y estamos de acuerdo en el orden del día, entonces a eso se lo considera una autoconvocatoria. Insisto, ¿cuál es la particularidad de la autoconvocatoria? Que no va a hacer falta realizar todo el procedimiento de la convocatoria previsto en el reglamento del Estatuto Social. Tiene que haber quórum, saliendo ya de la autoconvocatoria, tiene que cumplirse con un quórum. Nosotros podemos establecer en la reglamentación el que entendamos más conveniente, pero nunca va a ser o puede ser menor a la mayoría absoluta de los integrantes del directorio, ¿de acuerdo? Nosotros podemos agravar esa mayoría en el reglamento, lo podemos hacer, pero la ley establece como piso que como mínimo el quórum sea la mayoría absoluta. Antiguamente decía la mitad más uno, esto era confuso. Bueno, a partir de la reforma, de una reforma se saneó esta dificultad interpretativa y se utilizó esta cuestión de la mayoría absoluta que no daba lugar a dudas en cuanto a el cómputo, porque daba la dificultad en los supuestos de 3 personas o de 3 integrantes. Bueno, la cuestión es que ahí la ley establece mayoría absoluta. El régimen también se va a tener que establecer en la reglamentación el régimen de mayorías necesarias, no para sesionar, no como el quórum, sino para poder realmente adoptar las decisiones que hagan a la competencia del directorio, ¿no? Bueno, también el mínimo va a tener que ser la mayoría absoluta de los presentes, pero nosotros podemos establecer una mayoría en particular dentro de nuestra reglamentación que va a figurar dentro del estatuto.
Lugar debe sesionar en la sede social. También lo puede hacer en otros lugares, pero siempre dentro de la jurisdicción del domicilio de la sociedad, que va a figurar, que es uno de los requisitos del artículo 11 de la Ley General de Sociedad, que va a figurar una vez más en el contrato social. Entonces, en principio tenemos que sesionar en la sede social. Si por alguna dificultad que tiene que ser palpable, tiene que ser objetiva, no es que nosotros podemos ir cambiando el lugar de reunión a nuestro antojo, sino que tiene que haber causas que lo justifiquen. Si estas excepciones se configuran, lo podemos hacer, podemos modificar el lugar de reunión, pero sí o sí tiene que ser en la misma jurisdicción del domicilio de la sociedad. Remuneración. Va a haber tres formas de fijar la remuneración de los directores. Una se puede establecer en el propio estatuto. Podemos establecer diversos. El monto fijo en un país como el nuestro va a ser dificultoso porque con la inflación que hay no corre, pero podemos establecer algún mecanismo, algún cálculo que nos permita ir actualizando el monto o atarlo a una variable que le corra de atrás o al lado al nivel inflacionario. Otra posibilidad es que pueda ser establecido por el Consejo de Vigilancia en los casos que, insisto, como dije hace un momento, el propio Consejo de Vigilancia haya designado a los directores. Entonces, en ese mismo acto, así como designa, en uso de sus facultades, establece cuál va a ser la remuneración. Y el último es si no opto ni por la opción de establecer el mecanismo por el cual se va a calcular la remuneración en el estatuto, o no lo dispone el Consejo de Vigilancia en uso de sus facultades, lo va a establecer o se va a poder establecer a través de una asamblea ordinaria. También en casos especiales, esto lo puse como para hacerme acordar, señalarles algunos supuestos, en donde aún estando en el estatuto o aún habiendo sido designado por el Consejo de Vigilancia, se puede convocar una asamblea ordinaria para establecer que se le abone, que se le remunere más de lo establecido o en el estatuto o por el Consejo de Vigilancia. ¿Por qué? Porque se puede hacer un análisis de una desproporción en cuanto a las actividades que están, porque esto es dinámico, que está desarrollando uno o varios directores con relación a lo que se les fijó en el estatuto o a través del Consejo de Vigilancia. Entonces, estos casos excepcionales en donde la remuneración no responde, no es proporcional a lo que se está haciendo, se puede convocar una asamblea ordinaria en donde se decide si efectivamente ajustarle, aumentarle o no la remuneración al o a los directores. Bien, hasta acá un poco en cuanto a su composición, funcionamientos, obligaciones. Pero ahora viene digamos, un capítulo dentro de esta descripción que hace a cómo se designan los directores en una sociedad anónima. ¿Cómo designo yo un director en una sociedad anónima? Bueno, dijimos, lo puedo designar a través de la asamblea ordinaria o a través del Consejo de Vigilancia. Perfecto. Bien, esa es la legitimidad. Ahora, dentro de la asamblea ordinaria, ¿cuál es el mecanismo para la elección? Bueno, tenemos varios mecanismos. El primero, que quizás es como es el ordinario o causal, no lo mencioné, pero es que en la asamblea ordinaria votemos conforme los votos que cada una de nuestras acciones en calidad de accionistas tenemos, calidad de socio tenemos, se hagan los cómputos y los directores que hayan sido votados, que hayan ganado en esta elección, son designados en esos cargos, en esos escaños. Ese es un mecanismo ordinario por el cual lo único que tenemos que hacer es contar la voluntad de cada uno de los accionistas esbozada en la asamblea ordinaria y a partir de esos cómputos ver quién ganaron las elecciones. Ahora, la ley prevé dos mecanismos que lo que buscan, en un régimen de mayorías, en donde lo que hacemos es votar y punto, naturalmente quienes ostentan una mayoría de participación accionaria tienen una capacidad, una incidencia en la gestación de la voluntad social, y en este caso en particular de la designación de directores, que puede ir o afectar los intereses de la minoría, de los grupos accionistas minoritarios. Entonces la ley prevé una serie de herramientas para que estos grupos accionistas minoritarios puedan, por lo menos, aspirar a una representación en un órgano, insisto, y esto es una muestra más, importantísimo como lo es el directorio dentro de la estructura de una sociedad anónima. Entonces, estos mecanismos
por sus propias cualidades, vamos a ver que maximizan la potencia de aspirar, de lograr ese objetivo de representación del directorio de esta minoría. ¿Cómo? Bueno, veamos los dos supuestos y explicamos cómo. Directores por clase o directores de clase. Hace algunas clases nosotros vimos, ustedes vieron con Eleonora, acciones. Y dentro de acciones vieron que se pueden emitir acciones de distinto tipo, categoría. Lo que podemos prever también en el estatuto es que, existiendo acciones de distinto tipo o categoría, se le confiere la posibilidad a cada uno de estos grupos de accionistas que tienen acciones de un grupo distinto o categoría, una clase o categoría distinta de acciones, que elijan a uno o más directores en representación de ese grupo en particular. Lo voy a decir de nuevo de una forma distinta para que se termine de afianzar. Nosotros podemos tener una sociedad anónima, emisión de acciones de distinta clase o categoría. ¿Sí? Sí, lo podemos hacer. Acuérdense que es una forma de aumentar, por ejemplo, el capital social. Cuando nosotros emitimos acciones de distintas categorías, podemos, bajo este criterio, agrupar a los accionistas por justamente la calidad de acción que posee. Tenemos acciones de categoría tipo A, acciones de categoría tipo B, es lo mismo que nosotros podamos decir, bueno, tenemos accionistas de acciones de tipo A o tenemos accionistas tipo B, a partir de la acción que justamente adquirió y posee y que le da calidad de socio, ¿de acuerdo? Entonces, el estatuto, esto no es automático, lo tiene que prever el estatuto, lo que puede permitir para que de alguna manera se genere una protección, una posible protección de los grupos accionistas minoritarios, es que de por sí esa representación esté garantizada a través de director de clase, a través de directores designados por clase o categoría de acción. Entonces, si el estatuto lo prevé, no hace falta entrar en el juego de si aquel director que yo como accionista o un grupo de accionistas teníamos intención de que asuma un rol o sea, integrante, sea designado como integrante del directorio en representación de nuestros intereses, yo no tengo que entrar a competir con los votos o si logro con mis votos esa designación o no. ¿Por qué? Porque el estatuto ya prevé que mi categoría, mi clase de acción y por ende de socios designe un director o varios, esto va a depender de la categoría y de lo establecido en el estatuto, de forma automática, ¿de acuerdo? Sin entrar en ese cómputo de votos. Como lo dije, el objetivo es que todas las categorías tengan representación. Naturalmente la representación no va a ser necesariamente igualitaria. También podemos generar desproporción, podemos generar que las acciones categoría clase A, o categoría A o clase A, tengan, no sé, dos directores en el órgano de administración, dos integrantes en el directorio, y las tipo B tengan uno. Pero aún estando en minoría en el directorio, por lo menos lograron representación, por lo menos lograron una visibilización en el órgano de administración, por lo menos lograron un canal de información de lo que está haciendo el directorio también, de control de lo que hacen los otros directores, y un canal para los intereses de esos grupos minoritarios. Por eso es importante tener un integrante ubicado en el directorio. No es solamente, bueno, vamos a forjar la voluntad del directorio, no, pero aunque sea teniendo un director, testigo, tiene incidencia práctica en el desenvolvimiento de la función del órgano de administración como un todo, aunque seamos minoría. Todo lo que se busca, ¿no? Que tenga representación las minorías a través de estos mecanismos. Se debe reglamentar la forma de elección, el cual deberá llevarse a cabo, como decía hace un rato, por asambleas especiales, ¿no? ¿Qué es una asamblea especial? Bueno, es una asamblea convocada, pero en vez de convocar a todos los socios de una sociedad anónima, se convoca a quienes tienen intereses o tienen en común la tenencia de ese grupo de acciones. Entonces, si nosotros vamos, y además nosotros pretendemos designar a un director que hace a nuestro grupo, no tiene por qué participar accionistas de otras clases de acciones, ¿no? O tenedores de otras clases de acciones. Entonces,
se convoca una asamblea especial limitada a determinado grupo de accionistas en la cual se va a decidir qué director o qué personas van a cubrir ese cargo o los cargos de directores conforme lo establecido en el estatuto. Como decía así hace unos minutos, la remoción en los casos, ¿se acuerdan que decíamos, bueno, tiene que ser, o puede ser sin justa causa? Bueno, pero si justamente para que no sea, digamos, virtual la protección de los intereses de los grupos minoritarios, lo que se hace es que la remoción no puede ser sin justa causa. Porque si nosotros designamos un director y me lo remueven sin necesidad de expresar justa causa, bueno, entramos en un círculo vicioso en donde se pretende con un mecanismo designar a un director que me represente y por el otro no se me resguarda que no lo remuevan. Entonces, en el caso de que esté previsto este mecanismo en el estatuto, una asamblea especial de una clase de socios en particular designe a su director o sus directores, la remoción en ese caso solamente va a poder ser llevada a cabo por una asamblea, por la misma asamblea especial que los designó. ¿De acuerdo? El otro mecanismo, un poco más complejo de entender que el director por clase, es el de voto acumulativo. El de voto acumulativo es un mecanismo también cuyo objetivo es el mismo. El objetivo es la protección de los grupos de accionistas minoritarios, pero que en esencia es un procedimiento totalmente distinto. Es un mecanismo que garantiza el derecho de participación, como en el otro, en el directorio de accionistas minoritarios o minoristas. Se puede implementar solo en casos de directorio pluripersonal, no en casos de, bueno, en el otro supuesto tampoco, no en casos de directorios unipersonales. Esta posibilidad no hace falta que nosotros la establezcamos o de alguna manera lo manifestemos en el estatuto. Está constituido de forma legal. O de alguna manera es voluntad o depende de la voluntad del propio accionista o de lo que se llama parasindicalización de acciones o en un grupo de accionistas minoritarios, ejercer esa facultad legal o no. No hace falta que el estatuto me lo habilite, ¿de acuerdo? Ahora, si yo voy a usar el voto acumulativo, no voy a poder usar el mecanismo que acabamos de ver, que es el de clase de directores según clase de acciones, ¿de acuerdo? Tengo que optar por uno o por otro. Ahora, supongamos que un accionista o un grupo de accionistas minoritarios decide, bueno, notifica esa intención de utilizar el voto acumulativo. ¿Y cómo es que, o cuál es el secreto de este mecanismo para que efectivamente potencie su capacidad de aspirar a una representación en el directorio? Bien, es el efecto multiplicador. Y básicamente el mecanismo es que va a multiplicar la cantidad de votos. Bueno, pero si multiplica, elijámoslo todos. No, vamos a ver que esto tiene una trampa. El voto que le correspondería, o los votos que le correspondería a uno de los accionistas que han optado por utilizar este mecanismo de voto acumulativo, se va a multiplicar por la cantidad de cargos que se pretenden cubrir. Si nosotros estamos o pretendemos cubrir 3 cargos de directores, y yo en mis acciones tengo 10 votos, en ese caso tengo que multiplicar mis votos originarios 10 por la cantidad de cargos 3. Entonces, de tener 10 votos voy a pasar a tener 30 votos. Si nosotros tuviéramos que tengo 10 votos en mis acciones y estuviéramos tratando de elegir 5 cargos de directores en el directorio de una sociedad anónima, 10 por 5, 50. Entonces, multiplico mi incidencia con relación a los votos. Ahora, así como por un lado me multiplica, por el otro no me permite participar en la votación a todos los cargos. Porque solamente voy a poder distribuir el resultado de esa multiplicación en 1/3 de los escaños de los cargos de director que se pretenden cubrir. Entonces, esto es como una elección de las que nosotros conocemos para presidentes, para gobernadores, ¿no? Nosotros queremos votar con la cuestión de que en vez de un único voto, como podemos tener varias acciones, podemos tener multiplicidad de votos, o también dependiendo del tipo de acción podemos tener hasta 5 votos por acción, pero más allá de eso, en cuanto a la esencia en sí, es el mismo procedimiento.
Nosotros tenemos candidatos que queremos que cubran el cargo de director y los tenemos que votar. Y los votos que obtengan esos candidatos le tienen que ganar a los otros candidatos. Nuestros intereses van a estar representados en uno o varios candidatos. Bien, perfecto. Entonces, para que nosotros podamos utilizar el voto acumulativo y utilizar este efecto multiplicador, la particularidad es que solamente si estamos votando para cubrir 3 cargos, voy a poder, en vez de distribuir mis votos entre todos los candidatos o cubrir las 3 bancas, a cubrir los 3 cargos, lo voy a poder hacer solamente en una, porque la ley establece que vos vas a multiplicar por la cantidad, pero vas a poder distribuir solamente en un tercio. En mi ejemplo, como estoy hablando de 3 cargos, es obviamente un único cargo sobre el cual voy a poder volcar todos mis votos. Pero si nosotros estuviéramos hablando de 9 cargos, lo podría distribuir entre 3 bancos, entre 3 escaños, ¿se entiende? Entonces, yo tengo 10 votos, 9 lugares que ocupar, multiplico, tengo 90 votos, esos 90 votos los puedo distribuir a los candidatos de 3 cargos que se pretenden designar, ¿no? Lo voy a poder distribuir. Si son 3 los que se pretenden designar, un tercio es uno solo. Si son 9, voy a poder designarlo entre 3. Es complejo que se explique de esta manera, ¿no? Pero el voto acumulativo, voy a tomarme unos segundos para volver a consolidar lo que acabo de decir, tiene el secreto de multiplicar mis votos conforme a la cantidad de cargos que se pretenden cubrir. ¿Quién lo va a ejercer? En general lo va a ejercer en general no, lo ejerce el accionista minoritario. ¿Y por qué? Porque de esta manera potencia su capacidad de elección. Pero al mismo tiempo lo limita porque en vez de distribuir entre todos los cargos que se pretenden cubrir, solamente va a poder votar para un tercio de los cargos. Si son 3, uno solo. Si son 6, bueno, en el caso de 6 justamente es un número par, pero si fueran 9, como lo vengo diciendo, por 3. En 3 cargos voy a poder distribuir ese resultado, esa multiplicación de votos por cargos a cubrir. Claro, al participar o al competir solamente para cubrir un tercio de los cargos justamente que se pretenden designar, siempre voy a aspirar a tener una representación minoritaria en el directorio, ¿no? Pero de otra manera, si no multiplicara a través de este mecanismo de voto acumulativo, si no multiplicara mi capacidad de incidencia en la decisión, quizás hasta sería imposible que tuviera siquiera una representación en el directorio. Entonces, naturalmente no voy a ganar las elecciones porque por la cantidad de votos que significaba mi tenencia de acciones, no podría aspirar nunca a eso. Pero este mecanismo, si bien en minoría, lo que me permitiría es aspirar con mucho mayor potencialidad a tener, aunque sea una representación en el órgano de administración de la sociedad anónima. Voto acumulativo multiplica por la cantidad de cargos mis votos, pero me deja distribuirlo en un tercio de los cargos que se pretenden designar. En cuanto al procedimiento, bueno, primero se va a votar, aquellos que no han hecho opción del mecanismo de voto acumulativo, votarán, la votación ordinaria o plural, votarán, distribuirán conforme a la cantidad de cargos que se pretenden cubrir y conforme a los votos que les confieren la cantidad de acciones que poseen, y después de ese procedimiento se va a desarrollar el de mecanismo que nosotros acabamos de hacer, el mecanismo multiplicador típico del voto acumulativo. Después de eso se va a hacer el cómputo final. Puede ser, esto no garantiza resultado, que yo utilice el voto acumulativo no garantiza de que efectivamente acceda a esa representación que pretendo, pero sí naturalmente maximiza mi potencialidad de esa representación en el directorio, ¿de acuerdo? Entonces, no garantiza resultado, pero me da mejores armas para aspirar justamente a ese objetivo. Bien, eso en cuanto a cómo se elige. O sea, ya sabemos que la legitimación para elegir directores es de la Asamblea o del Consejo de Vigilancia. Ahora, en el caso de la Asamblea, ¿cómo se elegían? Bien, por el procedimiento ordinario o plural, por mecanismo de elección por clase o categoría de acción, o de voto acumulativo. Insisto con una cuestión antes de pasar con limitaciones.
el de voto por clase y el acumulativo no se pueden utilizar de forma conjunta. Ahora, el plural y los otros dos mecanismos, sí, ¿de acuerdo? Entonces, ahí se da esta limitación de que aquellos mecanismos previstos para la protección de los intereses o posiblemente para la protección de intereses de grupos de accionistas minoritarios, bueno, no lo puedo usar a los dos de forma conjunta, ¿de acuerdo? Las limitaciones para ser designado director. Tiene que ser mayor o no puede ser menor de 18 años, no puede ser incapaz, tiene que ser una persona capaz, y no pueden ser designados directores aquellas personas que hayan sido declaradas en un proceso falencial en quiebra, sea culpable o fraudulenta, ¿no? O sea, cuando culpable hubo una negligencia, impericia en la administración que llevó a la quiebra a la empresa, y fraudulenta cuando hubo una intención, un dolo de llevar a la quiebra a la misma. Entonces, si yo fui parte de una administración, de una sociedad que fue declarada en quiebra, o mismo, porque no hace falta que sea una persona jurídica para que se me declare en quiebra, también las personas físicas pueden quebrar, ya sea que haya formado parte del órgano de administración o que yo mismo haya quebrado culpable o fraudulentamente, bien, hasta 10 años después de la rehabilitación del fallido, yo no puedo ser designado como director en una sociedad anónima. Y si se trata de una quiebra causal, o sea que quebré, pero por una cuestión de que excede a lo que puede realizar una persona dentro del mercado o un administrador dentro de una sociedad, le excedió, fue fuerza mayor, fueron los vaivenes de justamente financieros y económicos del lugar donde se desempeña, bueno, en esos casos donde no hubo ni culpa ni dolo, en esos casos va a estar limitada su designación hasta 5 años después de su rehabilitación. Tampoco van a poder ser designados como directores las personas condenadas a inhabilitación para ejercer cargos públicos, o sea, una serie de tipos penales como malversación de fondos que prevé dentro de sus posibles sanciones, no son una pena privativa de libertad, sino inhabilitación como accesoria como sanción para el tipo penal. Bueno, en los casos en que fui condenado y la condena, la pena fue una inhabilitación para ejercer cargo público, no voy a poder ser designado, bueno, en todos estos casos hasta 10 años después de cumplida la condena, ¿de acuerdo? Pero no voy a poder ser designado como director. Tampoco si fui condenado por los delitos como robo, hurto, defraudación, acá los que tienen que ver con digamos, lo patrimonial, el cohecho, hablando mal y pronto, pues en cuanto a los requisitos típicos, objetivos y subjetivos del cohecho, bueno, tendríamos que desagregar, pero es el típico acto de corrupción que nosotros conocemos como coima, ¿de acuerdo? Emisión de cheques sin fondos, delitos contra la fe pública o cualquier otro tipo de delito en la constitución, funcionamiento y liquidación de las sociedades. Si yo fui condenado por cualquiera de estos delitos que acabo de mencionar, bien, hasta 10 años después de cumplir la condena no puedo ser designado como director. Y tampoco los funcionarios públicos cuyo desempeño tengan algo que ver, una relación directa o indirecta con el objeto social. Hasta hasta 2 años después de cesar en su cargo no van a poder ser designados como director de la sociedad anónima. Esto para evitar posibles cuestiones de lobby ilegítimo, lo que se llama venta de influencia o de humo, en su definición histórica. La venta de humo era eso, una venta de influencia, ¿no? Y que se intente beneficiar a una sociedad a partir del ejercicio inmediato en el cargo público. Estos movimientos que los hay, estos movimientos transversales del sector público y privado no sean los efectos defraudatorios, ¿no? O fraudulentos. Justamente eso es lo que se intenta evitar. En cuanto a la actuación del director, el cargo del director es personal e indelegable. Yo no puedo mandar a un representante mío a que desempeñe a través de un mandato mis funciones. Eso no está permitido. Lo que sí voy a poder hacer es autorizar a que otro integrante del directorio, otro director,
manifieste el sentido de mi voto, la autorización tiene que ser explícita, tiene que ser expresa para que se pueda llevar adelante esta facultad. Pero en principio es personal e indelegable, ¿de acuerdo? Por eso esta discusión de, bueno, que son personas jurídicas las que son directores, ¿cómo es? Si es personal indelegable. Bueno, por eso lo hace a través de su representante legal y la doctrina a través de la teoría del órgano. Fíjense cómo se aplica acá, y la jurisprudencia ha entendido que el representante legal es el que justamente lleva adelante este tipo de actos en representación de la sociedad y no está delegando, no es un mandato, sino que forma parte de la estructura de la sociedad y cumple esa función especial. ¿Cuándo se reúne el directorio? Bueno, fíjense, hace un rato decíamos, es permanente, es un órgano permanente. Sí, es permanente, pero no se convoca el directorio en pleno todos los días. No todos los directores concurren todos los días a decidir cosas, no. Tiene que concurrir al menos cada 3 meses. Como mínimo establece la ley que cada 3 meses tienen que concurrir en pleno. En pleno tampoco no que tienen que ir todos, pero sí que se tiene que detonar la convocatoria del directorio y tienen que concurrir como obligación. Después si van todos o no, si hay quórum o no, bueno, es otro tema, pero sí tienen que sesionar por lo menos una vez cada 3 meses, salvo que el estatuto establezca digamos, un plazo menor de los 3 meses, o podemos establecer, el estatuto puede establecer cualquier tiempo, 1 mes, 2 meses, lo que sea. Ahora, lo que tiene que quedar en claro es que este es un piso que establece la ley, ¿no? O sea, en definitiva, el directorio se puede reunir cuando le parezca conveniente. Puede hacerlo, no sé, ante alguna dificultad. Imagínense lo de Vicentina ahora, y quizás el directorio entendió pertinente reunirse 3 veces por semana para resolver algunas cuestiones. Esto puede ser. Pero bueno, la cuestión es, en tal caso, que la ley establece como piso mínimo que tienen que convocarse como mínimo cada 3 meses, y el estatuto puede agravar este plazo y exigirle que se convoquen en un tiempo menor. ¿Por qué esto? Y bueno, porque lo que se entiende es que si el directorio no sesiona y no lleva adelante esta vital función, competencia que tiene en el seno de la sociedad, esto va a redundar en un daño, un perjuicio para la sociedad. Por eso se establece, bueno, acá tenés una obligación, reunite como mínimo una vez cada 3 meses para poder darle el desenvolvimiento de las funciones que lleva el directorio de forma directa o indirecta a través de los distintos brazos ejecutorios, el control de lo que están haciendo, ¿no? Y pones en juego tu responsabilidad, ya vamos a ver cómo se desagrega esto. Como regla, es el presidente del directorio el que debe impulsar la convocatoria, ya lo habíamos dicho hace un rato, para lo cual deberá comunicar a los otros integrantes del directorio el día, la hora, el lugar y el listado de temas que se van a debatir en la reunión, el orden del día. También existe la posibilidad, como mencionábamos, de la autoconvocatoria. Para que haya autoconvocatoria tienen que ir todos y tienen que estar todos de acuerdo con el orden del día. El representante legal de la sociedad en sí es el presidente del directorio. Su función va a ser exteriorizar la voluntad de la sociedad en materia de administración y disposición, que es una función que le compete justamente al directorio, ante terceros. O sea, naturalmente, una cuestión de funciones, tenemos que organizarnos y tenemos un directorio pluripersonal. Bueno, ¿quién nos va a representar ante terceros? Bueno, nos va a representar el presidente del directorio, que es el representante legal de la sociedad, para actos de administración o disposición. También como sujeto legitimado sobre el que puede recaer notificaciones que hagan al ente, ¿no? Pero bueno, en algunos casos tenemos que focalizar sobre el representante legal. Ahora, el estatuto puede autorizar a más de uno a realizar determinados actos, a más de uno, más de un director, que excedan al presidente del directorio, a realizar actos de representación, pero no va a ser representante legal, sino actos que en representación del ente efectúa frente a terceros. Pero esto lo tiene que establecer en el estatuto y tiene que ser claro. Si no, la regla es que la representación legal de la sociedad está a cargo del presidente del directorio. Y esto tiene que surgir justamente del contrato social. Estructura del directorio. Esto decía yo, mencionaba, bueno, el directorio no sesiona todos los días, no se lo convoca todos los días, tiene brazos ejecutorios, herramientas de las cuales se vale para poder funcionar de forma habitual. La primera herramienta estructural es el comité ejecutivo, que es una suerte de directorio dentro del directorio, ¿no? El comité ejecutivo va a estar integrado, fíjense,
también por directores. Pero en vez de estar, quizás tenemos un directorio conformado por 15, 25 directores, que eso tiene una cuestión de logística. Fíjense que un directorio de una sociedad anónima puede ser largamente mayor a la cantidad de socios de una SRL, a una reunión asamblearia en una SRL. Entonces, lo dificultoso de lo logístico para llevar adelante la convocatoria, la reunión, se pretende agilizar a través de la posibilidad de constituir un comité ejecutivo. Entonces, en vez de convocar a todo el directorio, en lo que tiene que ver con el día, siempre bajo el control del directorio, en pleno, el comité ejecutivo va a estar integrado por un número más reducido de directores, lo que ahí facilita, flexibiliza su funcionamiento, y cuya competencia va a ser la gestión de los negocios ordinarios, más del día a día, ¿de acuerdo? Siendo ya el directorio un órgano que va de forma más bien pasiva a hacer un control de lo que realiza el comité ejecutivo, ¿de acuerdo? ¿Quién designa el comité ejecutivo? El propio directorio. También va a poder contar el directorio con la posibilidad de designar gerentes generales o gerentes especiales. Gerentes con facultades generales para desarrollar actividades, pero también, gerentes con facultades en particular para realizar un acto, un conjunto de actos de determinada naturaleza. Tanto con el comité ejecutivo como con gerentes generales, es la forma en la que en definitiva se va a organizar el directorio puertas adentro en su estructura interna para poder funcionar efectivamente de forma permanente y diaria, ¿no? Para poder desenvolverse de forma recurrente y llevar adelante el día a día de la sociedad anónima. ¿Puede el director contratar con la sociedad? El principio general es que puede, sí, pero siempre tiene que ser, en principio, también dentro de la actividad de la sociedad y en las condiciones del mercado. O sea, vas a poder contratar, como es una situación media excepcional, se le establece una serie de recaudos. Vas a poder contratar, pero tiene que ser algo... ¿Por qué es una situación excepcional? Es una situación excepcional porque naturalmente el director tiene una facultad de administración y disposición muy importante y por ende tiene cierta potencialidad que no se puede traducir en impunidad, ¿no? Entonces, que esa facultad amplia que tiene para funcionar no se traduzca en un acto que pueda perjudicar a la sociedad, por ende se lo limita. Y se lo limita en el sentido que la actividad sobre la que verse la transacción con la que se está vinculando el director y la sociedad sea típica del objeto social. Y el otro es en condiciones de mercado. Si estamos hablando de un contrato de compraventa de bienes, que el precio de esos bienes esté establecido por las reglas del mercado, por la oferta y demanda del mercado, no sea un precio diferencial, ¿de acuerdo? Si alguna de estas dos limitaciones se rompe, bueno, tiene que ser aprobado por el directorio y el director que está involucrado no va a poder votar, ¿de acuerdo? Tiene que ser aprobado previamente por el directorio, en pleno. En aquellos casos en donde sobre alguna cuestión el director tiene un interés contrario a la sociedad, lo que va a tener que hacer es avisarlo al directorio y al síndico de esta situación, verbalizarla, y al mismo tiempo abstenerse, por supuesto, de votar en el asunto que se está sometiendo a consideración. La consecuencia de no cumplir con estos recaudos es que si se sale a la luz, bueno, se puede pedir la nulidad del voto y además, si se genera algún daño, va a tener que responder, ¿no? Con su propio patrimonio por los daños generados a la sociedad o a los accionistas. En cuanto a los actos en competencia, que no tiene nada que ver con si puede contratar con la sociedad. Con la sociedad podemos contratar, podemos hacer un contrato de compraventa o cualquier otro tipo de contrato que se les ocurra. Ahora, actos en competencia es otra cosa. Y no le tiene permitido el director realizar ningún tipo de acto que tenga que ver con lo que desarrolla habitualmente el objeto social y la actividad de la sociedad. Ni siquiera, o sea, ni hablar de los que son recurrentes, pero ni siquiera esporádicos, ni siquiera uno no puede realizar actos en competencia porque, ¿por qué? Porque a partir de la función que cumple está en una situación de conocimiento de información que pone o coloca en una situación de inferioridad a la sociedad. Entonces, eso y un montón de otros argumentos que tienen que ver en cuanto a, acuérdense, artículo 59, buen ejercicio, buen hombre de negocios, no abusar justamente de
de su posición como director en el ejercicio del mismo y afuera del ejercicio del mismo. Entonces, a partir de todos estos argumentos, los actos en competencias están prohibidos por la ley. ¿Cómo es el régimen, para ir cerrando? ¿Cómo es el régimen de responsabilidad de los directores? Bien, los directores, o sea, si bien el órgano colegiado, la responsabilidad no va a ser colectiva, la responsabilidad es individual, versa sobre cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Lo que sí es que aunque versen sobre cada uno de ellos, va a ser un tipo de responsabilidad solidaria e ilimitada, o sea, por el daño quizás generado por otro, yo respondo solidariamente e ilimitadamente, o sea, me pueden venir a reclamar a mí por la totalidad del daño generado y además pueden atacar a mi patrimonio personal, tanto los accionistas, la sociedad, como terceros, ¿de acuerdo? La responsabilidad, de acá lo de la garantía, recuérdense, recuérdenlo, entonces la responsabilidad va a ser individual, pero a su vez va a ser solidaria e ilimitada frente a la sociedad, accionistas y terceros. ¿Cuáles son los supuestos más importantes de responsabilidad? Un poco lo venimos diciendo a lo largo de la clase. El mal desempeño del cargo, artículo 59, violación de la ley, el estatuto o el reglamento, o sea, todas las facultades establecidas tanto por cualquiera de estas fuentes y que sean excedidas o mal cumplidas por el director, o el daño producido por dolo, abuso de sus facultades o culpa grave. Lo dicho, dolo es cuando hay una intención concreta de dañar a la sociedad, abuso de facultades, por ejemplo, como lo que veníamos mencionando recién, que contando con cierta información en mi carácter de director, realizo actos en competencia con una clara desventaja para con la sociedad, además de incumpliendo, mal desempeñándome en el cargo y violando la ley, pero también hay un abuso de mis facultades porque en el ejercicio del mismo cuento con información sensible que me permite a mí quizás adelantarme en el tiempo, aprovechar una oportunidad de mercado, y naturalmente esto va a resultar desventajoso porque le gané en el tiempo a la sociedad en beneficio personal o propio. O culpa grave, cuando no hay una intención, no hubo un abuso, pero no tuve la diligencia necesaria para el ejercicio de este cargo y por ende también el resultado va a ser disvalioso y perjudicial. ¿Se puede atenuar la responsabilidad de los directores? Sí. Se puede atenuar porque se puede desagregar qué nivel de incidencia tuvo en los órganos, digamos, pluripersonales, qué nivel de incidencia tuvo sobre el daño la participación de cada uno de los directores. Entonces, si hubo una decisión adoptada por un directorio que terminó, en definitiva, significando un daño para la sociedad o para terceros, nosotros podemos investigar, desmenuzar, por ejemplo, cómo votó cada uno de los integrantes al momento de someterle esta decisión a su criterio. Y los que votaron en disidencia, naturalmente tienen un nivel de responsabilidad inferior que los que votaron de forma afirmativa. Entonces, a partir de ahí nosotros podemos establecer, atenuar la responsabilidad o directamente exonerar de responsabilidad a un director que pudo haber votado de forma negativa, avisar a la sindicatura, hacer todo lo posible para que el daño no se concrete y sin embargo por una cuestión de imposibilidad no estuvo a su alcance lograrlo y sin embargo hizo todo para que eso no se concretara y entonces quedaría a resguardo su responsabilidad, ¿de acuerdo? Hay formas también de que, aunque se configure uno de los supuestos, uno de los casos de responsabilidad, se extinga la responsabilidad. Una es la aprobación de su gestión por la Asamblea Ordinaria en el cierre del ejercicio, siempre de que no existe una oposición igual o mayor al 5% del capital, ¿no? Si nosotros sometemos a aprobación y contamos con una oposición mayor al 5%, bueno, en ese caso la aprobación de la gestión, por más de que se haya obtenido, no va a ser una vía para extinguir la responsabilidad ante posibles daños. La otra forma es una sentencia firme en sede judicial que rechace las acciones de responsabilidad previstas por la ley. Otra, o sea, sometieron la cuestión de la responsabilidad de un director ante un juez y el juez dijo que no y la sentencia quedó firme, ¿de acuerdo? La otra es la renuncia expresa de iniciar acciones de responsabilidad resuelta por una asamblea ordinaria.
los motivos de por qué se llegaría a convocar una asamblea son muchos, es una casuística muy compleja, pero lo que importa acá es la vía, no el trasfondo de por qué algo así se podría producir dentro del seno de una sociedad. O por lo menos en este formato no alcanza el tiempo como para darle el cuerpo a la explicación, pero existe la posibilidad de que por diversos motivos e intereses sea la propia asamblea ordinaria convocada a estos efectos la que renuncie de iniciar acciones siempre y cuando, como en el primer supuesto, no haya una oposición igual o mayor al 5%. Y también el supuesto en donde la sociedad y los directores transaccionan, de alguna manera, una contraprestación de obligaciones, transaccionan la responsabilidad, o sea, de alguna manera renuncian, pero no en el supuesto previsto en el inciso anterior, en el punto anterior, sino que la sociedad, a través de una transacción, un intercambio de obligaciones, de alguna manera no va a llevar adelante la acción de responsabilidad de los o en contra de los directores, porque los directores a su vez ceden alguna cuestión. El objeto puede ser muy variado, o sea, va a depender muchísimo del caso en particular para que nosotros podamos de alguna manera determinar qué es lo que le puede interesar a la sociedad que haga un director, a los efectos de que justamente no se promueva la acción de responsabilidad en su contra. Una vez más, va a depender de la casuística. Imagínense todas estas variables que a veces uno, para no perder tanto tiempo, no da todos los ejemplos. Imagínense cómo estas herramientas, porque son esto, estas herramientas entran a tallar en una situación como la del Centino. En definitiva, son herramientas, ¿de acuerdo? Y bueno, quizás el grupo no digo que esto vaya a suceder, pero para poner un ejemplo, que a veces los ejemplos tienden a ser más borrosos que claros para poder hacer una explicación de esto, pero ¿por qué no puede suceder que exista tanto una transacción por parte de la sociedad para con los directores o una renuncia expresa a iniciar acciones de responsabilidad de los directores por los posibles daños generados en cuanto a la toma del mutuo y el manejo de los fondos que se dieron de parte del banco y que cuestiones contables no están y dónde están. Entonces, ante otra situación puede la sociedad decir, bueno, nosotros renunciamos a iniciar esas acciones, pero bueno, queremos que hagas tal o cual cosa, queremos que permitas la intervención de deudores, o que facilites la intervención de deudores o coadministradores, o no, pero de ahí, de ese matiz de situaciones es donde estas herramientas empiezan a tomar forma y a, de alguna manera, tener algún sentido, ¿no? Un sentido para su utilización. Y para cerrar, ¿qué es una acción social? Que las venimos mencionando hace unos minutos. Bueno, la acción social es el mecanismo, es el procedimiento por el cual efectivamente se va a pretender que los daños generados por la actuación de un director sean resarcidos. La acción social de responsabilidad es la acción que, en este sentido, va a ejercer la sociedad. Procede contra los directores y va a tener que ser resuelta por la asamblea de accionistas, ¿no? Y bueno, un agrado más. Va a poder ser decidida, aunque no figure en el orden del día, sí, el daño se genera a partir de forma directa, resultado directo de uno de los temas que estaba previsto en ese orden del día, ¿de acuerdo? La resolución ya de iniciar la acción, la acción social de responsabilidad contra un director implica la remoción del director y van a obligar a su reemplazo, ya sea que haya directores suplentes o que tengamos que designar uno nuevo. Ahora, también la acción social puede ser promovida por un accionista cuando, si bien ya se decidió por la asamblea la decisión de iniciar la acción, la propia, digamos, sociedad no instrumenta a partir del directorio, en su caso la sindicatura, los mecanismos necesarios para que la demanda se plantee en sede judicial, porque la acción de responsabilidad que busca
resarcir los daños generados es básicamente una acción judicial. Entonces yo tengo que instrumentarla en sede judicial, tengo que actuar de determinada manera. Ante eso me puedo encontrar frente a una inactividad. Si existe, si se configura esta inactividad, un accionista puede promover la acción social, porque fue decidida por el órgano de gobierno de la sociedad anónima, de forma individual. O sea, puede impulsarla él en nombre de toda la sociedad, por la inactividad de la sociedad. Ahora, también distinto es el caso en donde la acción de responsabilidad no sea social, sino individual. Acá lo que se busca no es resarcir los daños generados a la sociedad, sino que cada accionista también puede llegar a tener un daño concreto en su patrimonio y lo que pretende es el resarcimiento, de los daños en su patrimonio en particular y no de los daños generados a toda la sociedad. El accionista de forma individual está habilitado para iniciar esta demanda, ¿de acuerdo? Que es sensiblemente distinta esta situación a la que vimos en el último ítem del punto anterior. Cuando hay una inercia, hay una inactividad de la sociedad para iniciar la acción social ya decidida, de responsabilidad ya decidida en la asamblea de accionistas, entonces ahí, por una cuestión de inercia, entonces asume el rol un accionista y va a sede judicial. En cambio, en el otro supuesto, un accionista de forma individual va a sede judicial, pero no para que se resarzan los daños a la sociedad, sino para que se resarzan los daños a su patrimonio individual. Bueno, chicos, clase larga, de mucho contenido, clase que quizás merezca verse 1, 2, 3 veces. Es una clase muy importante, el funcionamiento, como lo vengo diciendo a lo largo de toda esta clase virtual del directorio, es esencial para entender la importancia que tiene una sociedad anónima en el mercado. Entonces, cualquier duda que puedan surgir a lo largo de la explicación, como siempre vamos a estar a disposición para responderlas y en tal caso, contando con algunas clases más, volver a reabordar alguna cuestión que no haya quedado de todo claro. Como siempre me despido, agradezco la atención, buenas noches.